Conectar un cerebro humano directamente a un ordenador es una idea que, bueno, durante décadas ha sido pura ciencia ficción, pero que de repente se ha convertido en una carrera empresarial y multimillonaria además, muy, muy real. Hoy vamos a sumergirnos en los planes de Neuralink, la famosa empresa de Elon Musk, y a examinar de cerca todo este panorama competitivo que está surgiendo. Tenemos delante unos extractos de un informe que detalla no solo la estrategia de Neuralink, sino también la de sus competidores más cercanos. La misión es entender sus ambiciones, las diferentes tecnologías y, bueno, qué significa todo esto para el futuro. Vale, vamos a desgranar esto. Y es crucial entender desde el principio que no estamos hablando de un nicho pequeño, experimental, para nada. Los documentos que manejamos sitúan esto en un contexto muy claro. Hablamos de un mercado que ya se valora en más de 2.400 millones de dólares para 2025. 2.400 millones. Ya. Y con proyecciones de superar los 6.000 millones para 2032. La carrera es muy real y el capital que se está invirtiendo es enorme. 6.000 millones de dólares. Vaya, eso pone las cosas en perspectiva. Y para entender la escala de esta carrera, empecemos con el protagonista, el más conocido, Neuralink. Los datos de su plan de negocio son, sinceramente, asombrosos. El informe detalla un objetivo de implantar su dispositivo en 20.000 personas al año. ¿Al año? 20.000 personas al año para 2031. Parece sacado de una película, no de un plan de negocio. Y según sus propias estimaciones, esto generaría como mínimo 1.000 millones de dólares en ingresos anuales. La pregunta es obvia. ¿Cómo planean pasar de un prototipo a una operación de esa magnitud? Bueno, lo que nos dicen estas cifras, más allá del impacto mediático que lo tiene, es que la empresa está planificando una transición fundamental. Quieren pasar de una fase de, digamos, investigación y desarrollo a una de producción y despliegue en masa. Claro. Y ahí los retos cambian por completo. La clave ya no es solo si la tecnología funciona, que es un reto inmenso, sino si pueden fabricar estos implantes a escala industrial y con una calidad y seguridad impecables, y sobre todo si pueden navegar el laberinto regulatorio. El famoso cuello de botella de la burocracia. Exacto. Y en ese sentido hay un dato en los documentos que es una jugada estratégica de manual. La contratación en diciembre de David McMullen. Este hombre no es un ingeniero cualquiera. ¿Ah, no? No, es un exfuncionario de la FDA, la agencia reguladora de Estados Unidos. Vaya. Y esto no es una coincidencia, es una señal clarísima de que su principal obstáculo ahora mismo no es tanto técnico como regulatorio. Están fichando al árbitro, por así decirlo. Exacto, para que les ayude a entender las reglas del juego. Entiendo. Están construyendo el coche, pero ya están contratando al mejor gestor para pasar la ITV. Aún así, con todo el poder de Musk, no son los únicos en esta carrera, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque el informe destapa una competencia feroz. El primer nombre que destaca es una empresa llamada Paradromics. Y ojo, porque en noviembre ya recibieron la aprobación de la FDA para empezar sus ensayos clínicos en humanos. Que eso es un paso de gigante. Van muy en serio. Sí. Y el informe nos da la clave de su propuesta de valor, su principal argumento de venta. Se centra en un aspecto muy concreto y medible, la velocidad de transferencia de datos. Su dispositivo, que se llama Connexus, promete una tasa de 30.000 bits por segundo. Un momento, para poner esa cifra en perspectiva, el informe señala que esa velocidad es 20 veces mayor que los 1.500 bits por segundo que ha reportado Neuralink. ¿20 veces? 20 veces más. Pero, ¿cómo es eso posible? Si son tan superiores en una métrica tan clave, ¿por qué no son ellos los que acaparan todos los titulares? Esa es la pregunta del millón. A ver, lo que implica esa velocidad es una capacidad de control mucho más fina, o la posibilidad de recibir información sensorial del exterior, como el tacto de un brazo robótico, con una riqueza de detalles muy superior. Entiendo. Y tu pregunta sobre los titulares nos lleva a un patrón clásico en la historia de la tecnología. Es la misma batalla que vimos entre, no sé, los primeros módems. No siempre gana el primero o el que más ruido hace, sino el que ofrece un salto de rendimiento tan grande que crea aplicaciones nuevas. Paradromics está apostando a que la potencia bruta acabará siendo el factor decisivo. Vale, esa es una apuesta por la fuerza bruta, la velocidad. Pero me imagino que tanto en el caso de Neuralink como en el de Paradromics estamos hablando de cirugías bastante complejas, de abrir el cráneo. Eso tiene que ser un freno enorme. ¿Hay alguien que esté intentando evitar ese paso? Absolutamente. Y ese es el segundo gran competidor que el informe pone sobre la mesa.
Synchron. Synchron. Sí, y aquí hay dos detalles que llaman la atención inmediatamente. El primero es quién está detrás. La empresa está respaldada por figuras como Jeff Bezos y Bill Gates, Casi nada. lo que significa acceso a capital casi ilimitado. Y el segundo, y más importante, es que Synchron no solo tiene permiso para ensayos, sino que ya ha implantado su dispositivo en humanos. Llevan la delantera, entonces. En ese aspecto sí. Pero su enfoque es radicalmente diferente. Y aquí es donde la competición se pone interesante a nivel estratégico. El informe subraya que la principal característica de Synchron es que su dispositivo es mucho menos invasivo. En lugar de una craniotomía, su dispositivo, el Stentrode, se implanta a través de los vasos sanguíneos del cuello y se guía hasta el cerebro. Como un cateterismo. Es un procedimiento muy similar a la colocación de un stent cardíaco, sí. Entonces, lo que estamos viendo son dos filosofías casi opuestas. Por un lado, la fuerza bruta de Neuralink y Paradromics, que requiere una cirugía invasiva pero promete un potencial enorme. Y por otro, el enfoque más elegante y seguro de Synchron. La gran pregunta es, ¿por cuál se inclinará el mercado? ¿Qué suele pasar en el sector médico en estos casos? Es que esa es la tensión fundamental. Un cirujano, por defecto, va a elegir siempre la opción menos arriesgada para su paciente. Es el juramento hipocrático. Pero un paciente con una parálisis total, o con ELA, quizá esté dispuesto a asumir un riesgo mucho mayor a cambio de una funcionalidad radicalmente superior. Claro, la perspectiva cambia. Totalmente. Lo que Synchron está ganando es la confianza del establishment médico. Su camino a la aprobación es, en teoría, más sencillo. Lo que Neuralink y Paradromics necesitan es un resultado tan espectacular en sus ensayos que obligue a ese establishment a replanteárselo todo. Un momento. Recapitulando. Si Paradromics es 20 veces más rápido y Synchron ya está en humanos con un método mucho más seguro, honestamente parece que Neuralink va perdiendo en dos frentes clave. ¿Hay algo en estos documentos que justifique la enorme atención que reciben, más allá del nombre de Musk? ¿Cuál es su verdadero as en la manga? Lo hay, y es el núcleo de toda su estrategia tecnológica. Su gran ventaja competitiva, en la que han basado toda su arquitectura, es la densidad de electrodos. Su dispositivo actual, el N1, tiene 1024 electrodos que se insertan directamente en el tejido cerebral. 1024. 1024. De nuevo, pongamos eso en contexto. ¿Cómo se compara con lo que había antes o con lo que tienen otros? Pues mira, los sistemas anteriores, como los que se usan en investigación, a menudo tenían menos de 100 electrodos. Menos de 100. Sí, aquí la analogía que usas a menudo es perfecta. Es la diferencia entre ver una imagen en una pantalla con 100 píxeles y ver una con más de 1000. La resolución con la que se puede leer la actividad cerebral y potencialmente escribir información en el cerebro es inmensamente mayor. Ya. No es un aumento lineal, es un cambio de paradigma en la cantidad de información que puedes intercambiar. Entiendo el argumento de la resolución, la fidelidad de la señal. Pero ¿no que podría ser una apuesta equivocada? Quiero decir, quizás una conexión de menor resolución, pero mucho más segura, como la de Synchron, sea suficiente para el 99% de las aplicaciones iniciales. ¿No corre Neuralink el riesgo de estar construyendo un motor de Fórmula 1 cuando lo que el mercado necesita es un motor eléctrico fiable? Es un riesgo estratégico real. Están jugando a largo plazo. Su tesis es que, para las aplicaciones que realmente cambiarán vidas, como restaurar la vista a un ciego, no basta con suficiente. Necesitas la máxima fidelidad posible. Y a esa ventaja, el informe añade otra que es crucial para la experiencia del usuario final. ¿Cuál? Su diseño es completamente inalámbrico. Y eso no es un detalle menor. Me imagino la diferencia entre llevar un implante que te permite olvidarte de que está ahí, sellado bajo la piel, y otro que significa tener un pedestal o un cable saliendo de tu cabeza. Claro. Uno es una prótesis, el otro empieza a ser una verdadera integración. Precisamente. La combinación de alta densidad de electrodos y una interfaz completamente inalámbrica no es solo una mejora, es la visión a largo plazo de una integración que sea lo más fluida y natural posible. Ya no estamos hablando solo de mover un cursor en una pantalla, que es la aplicación inicial. Estamos hablando de una comunicación bidireccional mucho más compleja. Y esto conecta directamente con otro dato del informe. Ajá. Los $650 millones que recaudaron en junio.
Esa cantidad ingente de dinero no es solo para financiar los ensayos, es para perfeccionar y sobre todo para escalar esta visión tecnológica tan concreta. Están doblando la apuesta por la alta fidelidad. Entonces, si juntamos todas las piezas, no es una carrera única y lineal. Es más bien como un triatlón tecnológico, donde cada empresa está liderando en una disciplina diferente. Me gusta esa analogía. Tienes a Synchron ganando en seguridad y rapidez de acceso al mercado. Tienes a Paradromics liderando en velocidad de datos. Y tienes a Neuralink apostando todo a la resolución, a la calidad de la interfaz. Esa es la conclusión principal. Lo más importante de todo esto no es necesariamente quién va ganando la carrera hoy. Podríamos debatir horas sobre ello. Lo verdaderamente relevante es la increíble aceleración que esta competencia está provocando en todo el campo. Claro, se retroalimentan. Exacto. Está forzando avances en múltiples frentes a la vez. La seguridad, impulsada por Synchronic. La velocidad de datos por Paradromics. Y la fidelidad de la interfaz por Neuralink. Cada uno está empujando los límites en una dirección diferente. Y el resultado es que todo el territorio se expande mucho más rápido de lo que lo haría si solo hubiera un jugador dominante. Exactamente. La competencia está beneficiando al desarrollo global de la tecnología. Y para volver al punto de partida, las cifras de mercado que mencionábamos lo confirman. El crecimiento proyectado de 2.400 a más de 6.000 millones de dólares en solo 7 años no es una especulación vacía. Es el reflejo de que el capital, la industria y la ciencia convergen en que estamos, sin duda, ante una de las grandes fronteras tecnológicas de nuestra era. El pistoletazo de salida. Sí, esta carrera es el pistoletazo de salida. En resumen, hemos explorado el ambicioso plan de producción de Neuralink que busca pasar del laboratorio a la fabricación en masa. Hemos analizado a sus rivales, cada uno con una estrategia muy definida. La velocidad de Paradromics frente a la seguridad de Synchron. Y hemos entendido que la apuesta de Neuralink es la alta fidelidad, una conexión de máxima resolución con el cerebro. Una competición fascinante, la verdad, con implicaciones enormes. Y es precisamente ahí donde me gustaría dejar una reflexión final. Las fuentes que hemos analizado se centran, lógicamente, en la tecnología, la competencia, el negocio. Pero a medida que pasamos de la teoría, de los prototipos, a un plan concreto para implantar esto en decenas de miles de personas, surge una pregunta que va más allá. La cuestión ya no es solo si podemos hacerlo, porque la respuesta parece que será afirmativa más pronto que tarde. La verdadera pregunta es ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la conexión directa entre el cerebro humano y la inteligencia artificial se convierta en algo común? ¿Cuáles son las implicaciones sociales, no solo médicas, de esa nueva realidad? Esa es una conversación que apenas hemos empezado a tener.